este tema tan interesante que vamos a estar abordando, Kat. Antes que nada, darte las gracias por aceptar nuestra invitación a compartir en este live para hablar de todo este tema del diseño de espacios que generan bienestar. Pero antes que nada, Kat, yo quisiera que mi comunidad también te conozca porque nosotros hemos estado hablando de que vamos a tener este workshop el sábado 15 de junio y quizá quienes han recibido la promoción ya han visto tu perfil, pero quienes están dentro de la comunidad, antes de que comencemos a hablar, yo quisiera que también te puedan conocer. Tú eres arquitecta de formación y que vienes de una familia de médicos, ¿verdad? Pero Kat es llamada la Wellness Architect o arquitecta del bienestar, así te conocen, y eres especialista en transformación de espacios de salud que generan bienestar. O sea que a mí ese tema me encanta porque yo que trabajo con todo lo que tiene que ver con experiencia del paciente, a veces centramos la atención en todo lo que tiene que ver con el buen trato al paciente, que es muy importante, pero nos olvidamos que los espacios generan un impacto definitivamente en el bienestar tanto del paciente, de la familia, de los colaboradores y demás. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud Pública, que es la entidad reguladora en República Dominicana que habilita los centros de salud, tiene toda una guía de diseño arquitectónico y demás, ¿verdad? Para los centros, que los centros de salud deben de cumplir, digamos que tienen los estándares básicos que los centros de salud deben de cumplir, y que yo sé que en los últimos años están siendo un poquito más rigurosos con el tema Mira, te están de cumplimiento. preguntando, aquí está la doctora Nereida Solano, entonces las puertas de madera de las instituciones de salud, lamentablemente son un gran no. Okay. ¿Qué Doctora, tipo de puertas se debe de utilizar entonces? tipo de puerta que no tengan madera, puede estar, tú quieres que sean de tipo Metal. madera, bueno, enchapadas en formica, puede estar enchapadas en formica. El material tiene que ser lavable, limpiable, que no crea fisuras que no se raje, o sea, que no haga vértices en ningún momento y que no necesite tampoco pinturas abrasivas, porque las pinturas abrasivas tienen químico. O sea, hay pinturas de óleo y un montón de cosas que huelen y esos son compuestos orgánicos volátiles que con la temperatura también expanden olor y el olor hace daño. Entonces, no se deben de poner. Lo que se hace es de metal, de material fenólico, hay uno fenólico, la tecnología es maravillosa y ha creado toda una serie de puertas de todo tipo, metálicas, metálicas rellenas, y tú puedes forrar la metálica con tipo formica, de diferentes cosas, pero tratar de que de manera natural, no. Ok, muy bien. Excelente. Entonces te comentaba que en el caso del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Tienen toda una guía de diseño y demás, y que tú formaste parte, de hecho, del equipo de arquitectos que formó o que construyó, ¿verdad?, esa guía. Entonces, hay varios estándares que ellos establecen, que digamos que son los estándares básicos, pero si en base a tu experiencia, si tú tuviese que mencionar cuáles son quizás esos 4 o 5 estándares que mínimamente deben de cumplir los centros de salud y que tu experiencia quizás se hacen difíciles, o sea, que quizás se convierten como en un reto para el mismo equipo de arquitectura, de ingeniería y el mismo, digamos así, los mismos dueños de centros de salud, el poder cumplir y garantizar. ¿Cuáles serían esos estándares que son más retantes? Mira, la parte más retante es el control de infección. El control de infección, porque el control de infección va directamente, una parte del control de infección va directamente proporcional al espacio físico. El tipo de perilla que uno usa para las puertas, o sea, no se usan perillas redondas, se usan de palanca. ¿Por qué? Porque son accesibles, universales. O sea, una persona es más difícil en una silla de rueda manipular una perilla redonda. Sin embargo, una palanca, tú hasta con el codo la abres. Entonces, la idea es no ponerle la mano, porque ya está demostrado que las manos, a través de las manos, es la transmisión de paciente a paciente, de enfermera a paciente, doctor paciente, visitante paciente. O sea, lo más infectado de un hospital completo son la perilla de la puerta cuando uno entra. Entonces, el control de infección. ¿De qué está hecho ese material? El otro reto importante es que se pueda limpiar. O sea, el material se puede limpiar. Entonces, por ejemplo, tú
pudiésemos decir, entonces ahí implica varias cosas. Los bloques quirúrgicos hay que cuidarlos, pero por ejemplo, los espacios del bloque quirúrgico deben de cumplir con las dimensiones de la naturaleza de la cirugía que se va a hacer ahí. Es lo primero. Entonces ahí intervienen varios factores. La parte mecánica, porque no puede estar ventilado de manera natural, porque es un espacio limpio, dependiendo de lo que vayan a hacer. ¿Que en la guerra operan en una casa de campaña? Sí, en la guerra operan en una casa de campaña. ¿Que en un pedazo de, óyeme, en un monte abren una gente y le hacen una apendicitis? Sí, porque que en la vida hay que hacer de todo con lo que se tiene en el momento para salvarle la vida a la gente. Ahora, si vamos a trabajar como es, los bloques quirúrgicos, las emergencias y las urgencias y los UCI son los lugares donde más peligro de contaminación existe por la naturaleza de lo que está pasando y por la criticidad de los pacientes. O sea, tú tienes unos niveles de criticidad en los pacientes, entonces tú tienes que estar, en la emergencia va a llegarte, tú tienes inmundati. Las bacterias las van a traer la gente, porque tú no sabes lo que viene para allá adentro. Entonces tus materiales no pueden ser, ¿cómo se llama? Caldero de cultivo para lo que viene de allá afuera. Entonces deben ser limpiables. Entonces, ¿qué paredes tú tienes que poner? Que no tenga, tú no puedes tener textura. Las texturas tú no las puedes tener. Los plafones. Entonces ahí intervienen ya varias cosas, no solamente la limpieza, los pisos, porque entonces el ruido es un estresor medioambiental y es una de las cosas que más molesta a los pacientes porque los hospitales están llenos de alarmitas. O sea, de todo suena en el hospital. Entonces, todas esas alarmas afectan a la persona que está en un proceso de recuperación, de despertarse de una anestesia, de todo lo demás. Entonces, ahí esas son las áreas donde más cuidado hay que tener por el control de infección y porque son áreas que, óyeme, la gente está abierta. O sea, los intestinos están expuestos, la caja torácica está expuesta, el corazón está expuesto, el cerebro está expuesto. O sea, dependiendo de la naturaleza de la cirugía, entonces hay que cuidarla. En la otra, tú estás crítico, entonces tú puedes tener de todo y si tú tienes una infección activa con una septicemia, tú tienes que tener los controles ambientales preparados para que eso no se potencie y te puedan salvar la vida. Entonces, las guías de diseño para mí fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de trabajar primero con la Organización Mundial de la Salud, empezando por ahí, y Organización Panamericana de la Salud. Yo era la única persona externa, privada, que nunca había trabajado gobierno ni nunca había trabajado directamente con Ministerio de Salud. Entonces yo trabajé de la mano con este arquitecto de la Organización Mundial de la Salud, el arquitecto Enrique García, que es experto en equipamiento de infraestructura hospitalaria, y las guías se hicieron vamos a decir, un esfuerzo de la organización de crear por lo menos un estándar mínimo, básico, vamos a decir, la base de la pirámide. ¿Para qué? Para lo que yo te estoy hablando, el control de infección, para que no empiecen a aparecer clínicas de cirugía plástica en una casa, por decirte algo. En una casa con un piso de junta, con un piso de loseta, con un piso de porcelanato dentro de un quirófano. Entonces, vinieron para poder regular, porque el control de infección es algo importante y es una de las cosas que existe y que siempre ha existido. Entonces, es uno de los retos más importantes. Entonces, yo te diría que esa es la parte más importante. Ya las otras, dependiendo de la necesidad, pues se han ido moldeando y han ido cambiando y dependiendo de la experiencia que se quiera crear, pues los espacios crecen un poquito más, crecen un poquito menos, aparecen espacios adicionales, si son pacientes céntricos, si por ejemplo son familias céntricos, que hasta los perros pueden ir al hospital, ya cambia, van creándose espacios, pero los básicos mínimos siempre va a ser lo primero que va a hacer, que funcione y que el control de infección esté a la raya. Por eso es que tú no ves adornos. Por eso es que tú en los hospitales no debes ver adornos, escultura, muebles de terciopelo, en salones, porque se ve muy bonito, pisos de mármol. ¿Por qué? Porque los pisos de mármol son preciosos, pero cuando usted lo lava con cloro, lo va a manchar. Entonces, hay cosas que no permiten la limpieza séptica que necesita un hospital para garantizar la integridad. Pero hace falta mucha información y educación sobre ese tema, porque de verdad que tú vas a cualquier centro de salud y lo que más tú te encuentras es eso que mencionas, o sea, tú te encuentras adornos, tú te encuentras floreros, flores artificiales, que es muchísimas, llenas de polvo. Tú te encuentras muchísimas cosas, muchísimos elementos, que por ejemplo te menciona esta guía, que son elementos básicos, y a mí lo que más me sorprende es
el desconocimiento que tienen los mismos prestadores de salud. Del mismo equipo, por ejemplo, de infraestructura, el mismo equipo de operaciones, de muchos centros de salud. Incluso desconocen que hay una guía, señores. O sea, que hay una guía arquitectónica que tú debes de tomar en Y cuenta. hay una de Ahora acabado, muchas veces, también hay de acabado, no solamente el espacio, hay una de acabado que te dice más o menos una especificación técnica, porque en una guía nunca, eso nunca es palabra de Dios, o sea, es la base de la pirámide, como te dije, es la primera, lo más básico para poder entonces seguir subiendo a todas las demás, y al lado de eso hay una guía de acabados que más o menos te dirige. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ser lavable, limpiable. Entonces, hay, con esa especificación, hay un sinnúmero de materiales. Entonces, está en la experiencia, en el conocimiento, saber cómo bailan esos materiales juntos. claro, exacto. Y el tema de la pintura, cuéntame un poquito de la pintura, porque la pintura, por ejemplo, para los centros de salud tiene que ser una pintura especial y mucha gente no lo sabe. Sí, en los centros de salud, mira, debe ser lo primero es que hay algo que se llama compuestos orgánicos volátiles y es, para ponerlo en palabras llanas, cuando a usted le huele la pintura, que tú dices, ay, aquí están pintando. Ese aquí están pintando es que esa pintura está emanando compuestos orgánicos volátiles, olores, igual que los sellantes, igual que la cola, todo eso que huele tan fuerte son compuestos orgánicos volátiles y eso afecta la calidad del aire. Entonces la pintura debe ser baja en compuestos orgánicos volátiles o VOC, como su sigla en inglés, Volatile Organic Compound, VOC o sin VOC o baja en VOC. ¿Para qué? Para que no huela. Eso es lo primero, para que no afecte la calidad del aire. Segundo, debe ser una pintura que no permita que sea lavable y limpiable. ¿Para qué? Para que cuando tú la limpies, por ejemplo, en salas de espera generales, salas de espera, tú puedes tener una pintura que lo primero es tratar de que no sea tampoco brillosa, porque la gloss, por ejemplo, la semigloss, te dice lavable y limpiable, sí, perfecto, pero entonces tiene un reflejo y produce con la iluminación y los otros elementos, produce destellos que molestan a la vista. Entonces ahí es que viene vamos a bailar. Entonces, ¿qué pintura buscamos? Vamos a buscar pintura que no huela y que tenga dentro de su especificación técnica, léalo, para qué se usa. Hay muchísimos fabricantes que dicen que su pintura es apta para ser usada en hospitales. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad de, hay una compañía de pintura dominicana que certificó su pintura antibacterial, que yo la estoy usando ahora mismo en un centro de salud, la certificó con un laboratorio en Inglaterra. Entonces, eso está certificado. ¿Qué quiere decir? No es que las bacterias se van a morir cuando la tocan. Ojalá encontráramos algo material que cuando lo toque el cobre es lo único que han descubierto, que más o menos, y la plata, que a veces le ponen plata dentro, los metales hacen que las bacterias pues no se propaguen. Es lo más que hemos llegado. Pero lo que te está diciendo es que no va a propagarse, no se van a pegar del elemento por la composición química que tiene. Está preparado, tiene un elemento antibacterial que no huele y está testeado. O sea, cuando buscamos esa garantía, entonces usted no se puede ir a comprar pintura papito, porque le salga más barata. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que buscar pintura certificada de suplidores serios que te dicen cuántos son. Y normalmente ya, gracias a Dios, a toda la información que hay en el internet, tú puedes buscar perfectamente una ficha técnica y saber para qué se puede usar esa pintura. Entonces en un hospital tú puedes tener 10, 5, 6, 7 tipos de pintura dependiendo del área donde tú estés trabajando. Exactamente, así es. Y por ejemplo, cuéntame un poquito, yo sé que tú has trabajado y has colaborado con diferentes proyectos de centros de salud. No sé, me gustaría que tú menciones algunos para poder quizás que la comunidad pueda conectar, porque a veces uno va y visita un centro de salud, ay, qué bello está, qué bonito quedó, y quién sabe si fuiste tú que lo diseñaste, ¿verdad? O Bueno, trabajaste en colaboración con ese centro. exacto. Yo esto, por ejemplo, normalmente empecé remodelando departamentos puntuales dentro de lugares, salas de espera, por ejemplo, en el Heriberto Peter, ahí fue que empecé, con trabajos muy tímidos de una salida de espera. Por eso que los pacientes de cáncer tienen un amor particular, porque yo aprendí a diseñar hospitales y me enamoré
de la gente dentro del hospital, trabajando con pacientes con cáncer. Después hice una unidad de oncología pediátrica también en el Heriberto Peter, pero eso hace 20 años, 20 y tantos años de eso. Wow. Entonces, sí, o sea, donde se trató de realmente crear un entorno que les hiciera feliz, que los niños se sintieran bien, que hubiera un espacio para la mamá, por lo menos dormir dignamente, que no fuera en la misma cama con el muchachito. O sea, que el niño tuviera la oportunidad de sentarse a jugar. Y ahí empecé. Después, con el tiempo, bueno, que si una remodelación aquí, que si la asesoría del INCAR, yo fui asesora del equipo de diseño que el gobierno contrató para el arquitecto Guaroa Novoa, era el contratista, el INCAR original, o sea, cuando se hizo, todo el proceso de diseño, yo fui la asesora del equipo de diseño, de explicarle cómo tenían que ser esos espacios para que los pacientes con cáncer pues tuvieran dignidad, privacidad, respeto, dignidad y se sintieran por lo menos decentemente dentro de lo que se pudiera decir como bien, por lo menos que su experiencia fuera positiva dentro del espacio. También el UCI del Centro de Medicina Avanzada Abel González de la Lincoln, que ganó un premio como entorno terapéutico, ya ese tiene unos cuantos añitos también. La unidad de neonatología, también el centro cardiovascular CEDIMAT, no la parte arquitectónica, pero sí yo fui la que hizo todo el wayfinding. Toda la señalización del centro cardiovascular se diseñó en mi oficina. O sea, cómo tú llegabas de un sitio a otro, todo ese detalle para que la gente, porque no son meros letreros. La ansiedad de una persona de llegar tarde a su cita o de perderse dentro del hospital es terrible, porque es como un laberinto. Y la verdad es que hay gente que no se orienta. Óyeme, no se orienta con nada y se va a perder seguro. Pero hay gente que sí se orienta. Entonces uno usa todas esas estrategias de eso en el hospital. Y fui la asesora del equipo de diseño, que el interior lo hizo Michelle Urtecho y Asociados. Entonces yo trabajé con ellos diciéndole cuáles eran las cosas que tenían que cumplir para poder estar dentro del hospital. ¿Para qué? Para control de infección, para bienestar emocional, bienestar cognitivo y todo eso. Entonces, después de ahí, así que yo recuerde, bueno, Sendoe, que también fui, el diseño vino de fuera, y yo fui el oficial de cumplimiento de normas internacionales. O sea, yo era la guardiana de que ese diseño que vino con normas internacionales se mantuviera lo más cercano posible a su diseño y que el aplatanamiento de la materialidad, porque vamos a estar claros, no tenemos ni los mismos presupuestos ni tenemos los mismos opciones de materiales que en los Estados Unidos y en Europa. Entonces había que aplatanar los materiales, que ese aplatanamiento fuera correcto. O sea, la elección de los materiales a utilizar en el espacio interior cumpliera con normas internacionales porque ellos tenían la mira de certificarse Joint Commission Internacional, que de hecho lo lograron hace unos meses atrás. Entonces, y yo también fui la estratega del wellness. Ese equipo de diseño eligió unos colores, mira, sí, estos colores no, este piso sí, este piso no, no esa parte fue en Sendoe. Y bueno, mi último proyecto ahora mismo que estamos trabajando es también, por ejemplo, trabajé con el doctor Herbert Stern en el Centro de Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Eso fue un extreme makeover, porque eso fue, mira, yo quiero transformar mi clínica, porque yo cumplo 19 años en aquel momento, o 20 años, no recuerdo, y yo quiero que la clínica se vea totalmente diferente. Entonces apareció el quirófano, apareció un extreme makeover dentro de lo poco y lo rápido. No necesariamente fue algo muy agresivo porque era muy rápido, pero sí hubo una transformación importante que los pacientes cuando llegaron dijeron, wow, ¿qué pasó aquí adentro? Me Y siento un era el mismo espacio espacio. distinto. Y era el mismo Exacto. espacio, y era el mismo espacio. Entonces también esa. Y ahora mismo mi último proyecto, que ya está casi abriendo al público en varios meses, es Médico Express San Isidro, que de hecho acaba de ganar el lunes. Nos acaban de mandar la carta de que fuimos certificados Fitwel con 2 estrellas de 3, que es la estrella Wow, máxima. Entonces, wow. ahí en Médico Express yo pude plasmar con toda libertad todo mi conocimiento de toda la estrategia de bienestar, de neuroarquitectura, de bienestar, de control de infección, de materialidad, absolutamente todas están dentro del proyecto. Qué bien, excelente. Y de verdad que felicidades por esa certificación, porque yo sé que eso es un paso muy importante. Y aquí dicen en el chat, está alguien escribiendo que quiere tu asesoría, así que vamos a dejar, cuando grabemos el live, vamos a dejar tu contacto, Kat, para
que la comunidad también que lo vea pueda tener acceso, te pueda seguir por Instagram, te pueda cualquier pregunta o asesoría que necesite por parte tuya, pues con muchísimo gusto, yo sé que tú lo vas a Claro, recibir. mira, yo Entonces, también, por ejemplo, he asesorado, tenía un amigo que vivía aquí, que era peruano, se mudó a Perú y en Perú iban a hacer un hospital, el hospital Alcide Carrión en Juncayo, en Perú, y él vio el equipo de diseño y le dijo, vamos a llamarla a ella, que vea los planos, y como yo ya había manejado con el arquitecto, porque no todos los países tienen los mismos códigos. Entonces, Latinoamérica tiene una serie de espacios físicos que son diferentes a lo dominicano y a lo americano y a lo europeo. Entonces, me llamó y a distancia nosotros hicimos la asesoría. O sea, ellos me mandaron los planos por email, yo revisé los planos, hice mis notas y el equipo de diseño del Perú simplemente las tomó en cuenta, las defendió a nivel de ministerio y lograron en muchas cosas crear ese cambio. También, por ejemplo, con los hospitales de Panamá. El contratista era Cristóbal Valdés y Asociados, y yo asesoré, revisé los planos, igual, función, eran varios hospitales de diferentes tipos. Entonces, no necesariamente yo lo diseñé, pero sí hice las notas de las cosas, vamos a decir, que le hice un FODA a los planos. O sea, literalmente, lo que la asesoría consta de eso mismo, de hacer un FODA, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas, cuáles son todas las cosas que pueden celebrarse y cuáles tan críticas graves que hay que cambiar. Entonces, eso también se hace y se hace a distancia. Se hace a distancia. claro, exactamente. Así es que ese es un expertise que definitivamente vamos a aprovechar. Entonces, Kat, mira, ya el tiempo se nos está acabando. Lo bueno es que de todo este tema y mucho más vamos a estar hablando en nuestro próximo workshop sobre humanización del servicio y experiencia del paciente. Y Kat va a estar como invitada en el workshop para hablarnos precisamente sobre el diseño de espacios que generan bienestar no solamente en los en los pacientes y en su familia, sino también en los colaboradores. Ahí vamos a hablar y tú vas a darnos un poco más de información, un poco más de estrategia, de elementos que debemos de tomar en cuenta, o sea que vamos a poder profundizar un poquito más. Recordarles que este workshop es el sábado 15 de junio en el Hotel Real Intercontinental y ahí vamos a tener una jornada de unas 8 horas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, conversando sobre todo el tema de humanización del servicio en salud, de los estándares de servicio que debemos de tener, de todo ese mapa de la experiencia del paciente, desde la entrada hasta el proceso de salida, todo lo que vive el paciente y cómo nosotros podemos agregarle valor a ese paciente en el proceso de atención. Vamos a tener acá abordando el tema de diseño de espacios que generan bienestar, vamos a tener una experta también hablándonos sobre el tema de la gestión por procesos y cómo los procesos y la logística de los procesos también impactan en la experiencia del paciente. Vamos a tener también a la doctora Garrido que nos va a estar hablando sobre los estándares y buenas prácticas de hospitales internacionales, cuáles son esas buenas prácticas, cuáles son esos estándares que aplican hospitales internacionales para poder gestionar la experiencia del paciente. Y un elemento fundamental que sobre todo a los administradores les encanta, que es el tema del retorno de inversión. O sea, cómo yo logro realmente calcular y garantizar el retorno de la inversión cuando implemento estrategias, porque muchas veces nos centramos mucho y nos preocupamos de que, bueno, todo esto que suena tan bonito y que me genera obviamente resultados, pero cuesta. Entonces, ¿cómo yo logro calcular ese retorno de la inversión? ¿Cómo yo logro garantizarlo en todo ese proceso de atención y de cuáles son esos indicadores, por ejemplo, que yo debo de medir para garantizar ese retorno? Y por último, en ese workshop vamos a estar hablando de cómo yo realmente todo lo que vamos a ver durante el día lo hago implementable. O sea, nosotros siempre nos preocupamos mucho porque cualquier taller, cualquier tipo de capacitación y de formación que llevemos, siempre el participante pueda generar transformaciones en su hacer, en su gestión. Entonces, vamos a hablar cómo realmente yo puedo todo eso implementarlo, cómo puedo implementar esas estrategias. Bien, entonces, ya ustedes saben que se pueden inscribir en el workshop, pueden o sea, conectar con nosotros a través de mensajes, a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestra página web. Si desean, pueden entrar y pueden inscribirse. Este workshop es con cupo limitado.
y ya realmente vamos bastante avanzados en todo el proceso de inscripción, gracias a Dios. O sea que de verdad nosotros estamos apostando. Tenemos 5 conferencistas CAT ese día y estamos apostando a tener información que de verdad agregue muchísimo valor y que pues permita mejorar y fortalecer todo el proceso de gestión y de experiencia del paciente. Yo quiero saber si hay alguna otra preguntita para ti, para aprovecharte en estos minutos. Eh, Dice alguien, Kat, por ahí, que Médico Express te quedó muy lindo. Así es que felicidades. Y de verdad, Kat, que te quiero felicitar porque esto no lo vemos con frecuencia, o sea, el ver un arquitecto que sea especializado. Yo sé que hay varios arquitectos que trabajan obviamente con diseño de centros y demás, pero que se preocupe, como lo haces tú, por el tema de bienestar, o sea, de agregar valor realmente y de garantizar ese bienestar para el paciente, para la familia, para los colaboradores. Así es que agradecerte por este tiempo. Para mí ha sido un proceso de mucho aprendizaje también y yo estoy segura que para cada uno de los de las personas que nos ha estado acompañando y de quienes también tendrán la oportunidad de ver este live posteriormente. Y pues ya ustedes saben que le vamos a dejar el contacto de Kat para que puedan también seguirla y que para que puedan hacerle sus consultas. Así es que nos vemos el sábado 15 de junio en el workshop Dios mediante. Bueno, muchísimas gracias, Kenia, por la invitación y la verdad que sí, súper contenta de participar en el workshop porque a mí esto me apasiona porque no es solamente cuidar a las personas, es que cuando tú trabajas dentro de un centro de salud y tú diseñas hoy, tú vas a impactar vidas por muchos años, por mucho tiempo, que tú no las vas a ver impactar, pero tú sabes que estás poniendo tu granito de arena para ayudar a la calidad de vida de las personas. Y algo que es muy válido, que es que es una verdad, el que es, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y el que no conoce es como el que no ve. O sea, si tú no sabes que tú tienes la oportunidad de ser tratado en un espacio digno, en un espacio que permita tu privacidad, que te cuide, que respete, que te dé con cierto grado de control, que la enfermedad te quita. Entonces, si tú no conoces eso, no lo pasas desapercibido, pero cuando tú percibes la diferencia, cuando tú sientes con tu sentido ¿dónde está la diferencia? Tú no vas a volver al otro lado. Tú vas a ir donde tu cuerpo te dijo, donde tus sentimientos, donde todo tu ser te dijo, aquí yo me sentí mejor. O sea, Claro, aquí totalmente. todo fue diferente, independientemente del trato. Y el trato en un espacio, créanme, el trato en un espacio diseñado para bienestar es totalmente diferente, porque el colaborador respira todo ese bienestar y lo transmite y lo lleva a su paciente, o sea que la calidad del servicio aumenta, o sea el retorno de inversión, esto no es solamente holístico, esto es un business plan de verdad y con unos retornos de inversión importantes y ayuda a todo, absolutamente a todo dentro del prestigio y de una institución. Claro, totalmente. Y de eso justamente vamos a hablar también. Vamos a hablar este sábado del tema de los colaboradores, porque a veces nos centramos mucho, como yo En decía el hace un paciente. momentito, en el paciente, en la familia del paciente, y a veces, señora, hasta de la familia nos olvidamos, nos centramos mucho en el paciente, y nos olvidamos de que al final ese paciente tiene un acompañante, tiene un familiar que igualmente se convierte en un usuario. Esa sillita de acompañante. Ay. Claro, y en un ente tan activo o más activo que el mismo paciente, pero también el rol que juegan los colaboradores, porque si el colaborador no vive en bienestar, no puede ofrecer eso tampoco Así al es. paciente. O sea que vamos a hablar de todo eso el sábado 15 de junio, Dios mediante. Kat, muchísimas bendiciones. Nos vemos Igual para ti. pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo.